pero predicó sin absolutamente ningún papel, ninguna nota, ningún apunte, nada más la Biblia. Todo tenía, todas las citas que él mandaba a buscar la tenía aquí, todos sus puntos. Wow, yo digo, me quito el sombrero, eso es tremendo, ¿verdad? Tener una mente tan diestra, y dice que siempre ha predicado así. Wow, gloria a Dios por los que tienen esa capacidad. Su siervo, sin embargo, no ha llegado a ese nivel, por eso traemos aquí. Me ayuda porque fácilmente uno se distrae y piensa en otra cosa y hay que quedarse con lo que... No es que no hay libertad en la predicación, claro que sí hay, pero personalmente me ayuda a tener la estructura y siempre he predicado de esa manera. Mateo capítulo 20, en esta mañana leeremos versículos 20 al 28. Mateo 20, versos 20 al 28. Se ponen de pie para esta lectura y luego vamos a leer y orar a nuestro Dios para que nos ayude en esta mañana. Mateo 20, del 20 al 28, dice: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: podemos. Y él les dice: la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida, y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra que siempre nos exhorta, y al leerla y al contemplarla, meditar en ella, recibimos instrucción, exhortación, recibimos, Señor, corrección también. Yo te ruego, Padre, que este mensaje pueda moldear nuestra forma de pensar, que somos llamados al servicio. El título siervo de Cristo, Señor, es algo que todos debemos llevar sobre nuestras vidas. Así que haznos, Señor, siervos tuyos, danos ese deseo de servirte de alguna capacidad. Y Padre, que este mensaje llegue más allá del oído y que llegue al corazón de cada uno. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quisiera predicarles en esta mañana del tema el corazón de un siervo. El corazón de un siervo. Iniciamos leyendo que la madre de los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo. Viene la madre y como cualquier madre se puede entender su petición. Ella se acerca a Jesús con esta petición de que sus dos hijos se sienten a la mano derecha y a la mano izquierda del trono de Jesús. Lugares de prominencia, lugares de prestigio en el reino futuro de Cristo. Cualquier madre quisiera esto para su hijo. Pero Jesús le explica que para llegar a esa posición se necesita ser bautizado del bautismo del que fue bautizado y tomar el vaso que él iba a tomar. Ahora, Jesús ya había sido bautizado en agua, pero Jesús hace mención de su muerte con bautizo. Jesús hace mención de su sufrimiento. Y por supuesto, varios de los discípulos también sufrieron persecución. Por eso él dice en verso 23, a la verdad, mi vaso beberéis. O sea, no lo esperaban, pero también viene persecución para ustedes. Pero les dice, hay una cosa que no les puedo dar, porque no es mío darlo. Y es ese asiento de preeminencia en mi reino. Es más, cuando Jesucristo ascendió, ¿a dónde fue?
al cielo. Específicamente, ¿dónde está Él ahora? A la diestra del Padre. Ese lugar le corresponde a Él. Ningún hijo de Zebedeo, ninguno. Nosotros vamos a reemplazar a Jesús de ese lugar donde Él está a la diestra del Padre. Pero noten eso. Los otros discípulos, cuando oyeron esto en verso 24, se enojaron. No, pues ¿cómo es posible que ellos se atrevan a querer eso? ¿Que se creen mejores que nosotros? Y pudiera haber sido la primera división en la iglesia, en toda la Biblia. ¿Saben por qué pasan divisiones? ¿Por qué fracturan iglesias? Porque unos se enojan contra otros. Los 10 se enojaron contra los 2 hermanos. Fácilmente, si Jesucristo no actúa, termina en división. Unos que se quedan con Cristo y otros que dicen, no, sigo a Cristo, pero en la presencia de aquellos no, yo me voy. Jesús, como pastor tierno y sabio, disipa este problema, explicándoles que como hijos de Dios somos llamados al servicio. Y el prestigio y la fama y la autoridad no tienen nada que ver cuando se trata del reino de los cielos. Es más, en verso 25 dice que los gentiles actúan de una forma. Se enseñorean, son reyes, son gobernadores, son políticos y ellos ejercen su potestad. Cuando llegan a un lugar de preeminencia, ellos mandan y ellos mandan a otros a que les sirva. Pero el reino de Dios es muy diferente. El reino de Dios es tal de que si uno quiere hacerse grande, tiene que ser humilde. Tiene que ser un siervo. Y el ejemplo más grande de esto es el mismo Hijo del Hombre, verso 28, que no vino para ser servido. ¿No creen ustedes que Jesús pudo haber exigido servicio después de sanar a un leproso? Que ese leproso que estaba bajo sentencia de muerte, con agradecimiento hubiera hecho cualquier cosa para servir a Cristo, por la gratitud que tuviese hacia Él. Pero Jesucristo nunca exigió que otros le sirvieran como recompensa por algún bien que Él había hecho. Al contrario, vemos a Jesucristo sanando y ministrando, exhortando y consolando sin recompensa alguna. Y Él dice que así es en el reino de los cielos. Aquel que tiene corazón de servir lo hace independientemente de cualquier otro factor externo. Ahora, esto va en contra del pensamiento popular de su día. Los que eran líderes en la sinagoga en ese entonces exigían servir a los demás hacia ellos. Se creían mucho, demasiado. Y Jesucristo era totalmente diferente en este concepto del servicio a través de la humildad. Por supuesto, Jesús tenía el corazón de un siervo, a no poder más. Y debemos imitar su ejemplo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es el corazón de un siervo? Vamos a ver varios puntos, mayormente en los evangelios, para ver el corazón de un siervo, con 2 propósitos. Para que usted analice su propio corazón, primeramente. Yo no estoy aquí como juez de su corazón. ¿Qué dijo Dios en 1 Samuel 16? Que el hombre mira lo que está afuera, pero ¿quién mira el corazón? Dios mira el corazón. Así que yo no estoy aquí como su juez tratando de discernir si su corazón es de un siervo. No, es el trabajo de usted. Lo que yo les puedo presentar es lo que vemos bíblicamente el corazón de un siervo. Para que usted analice su propio corazón y tomar aliento de que sí vale la pena servir a Dios, sí somos mandados todos a servirle a nuestro Padre Celestial. Primeramente, Mateo 20, del verso 29-34. Dice, entonces saliendo ellos de Jericó, les sigue grande compañía. Y aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reñía para que callasen, mas ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dicen, Señor,
que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia de ellos, les tocó los ojos y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Primeramente, mis hermanos, el siervo procura conocer las necesidades de otros. Noten que esto sucede justo después de esa charla de Jesús, esa instrucción del servicio en humildad. Saliendo de allí es que él encuentra dos ciegos, dos mendigos, dos personas que pedían al Señor misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahora, Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Podía haberles dado dinero, casa, buena comida, lo que ellos quisiesen. Pero para mí es muy importante notar el ejemplo que nos da. Cuando entra en diálogo con ellos, dice, ¿qué queréis que haga por vosotros? Cristo nos demuestra primordialmente lo que es ser un siervo en este verso. Conocer uno mismo, hacer diligencias para conocer las necesidades de otros. Lo que me llama la atención es que en nuestro vocabulario, nuestros saludos y todo, está arraigado el concepto de servicio. ¿A poco usted no ha saludado a alguien así? Oh, me llamo Timoteo, a la orden, a tus órdenes. O, ¿en qué le puedo servir? Está arraigado en nuestra jerga, pero me pregunto si en la práctica es lo mismo. ¿Cuántas veces nos saludamos a un extraño con esas palabras que parecen ser muy bonitas? ¿En qué le puedo servir? Estoy a tus órdenes. Pero realmente el que tiene corazón de siervo procura conocer en qué puede ayudar a los demás. O con averiguaciones o con observaciones. Porque a veces la necesidad es tan obvia que ni hay que preguntar. No hay que preguntar. Y el que tiene corazón de siervo actúa basado en el conocimiento que tiene de esa necesidad. Jesucristo no solamente preguntó eso por preguntar, por charlar. No, él quiso saber cuál era su necesidad mayor para luego él actuar. Y enseguida es exactamente lo que él hace. En verso 34, toca sus ojos y sus ojos recibieron la vista. Un milagro, lo sé. Por supuesto, un milagro. Pero ¿cuántas veces al conocer de una necesidad ajena, tenemos la capacidad de ayudar a fulano? Tenemos, porque tenemos. No estoy hablando de milagros. Cosas muy, muy sencillas. Y en vez de responder como respondió Jesús, haciendo lo que pudiese hacer él. Bueno, hermano, escucho tu necesidad. Voy a orar por ti. Que Dios te bendiga. Ahora, no hay nada malo con orar por otra necesidad. No hay nada malo con decir que Dios te bendiga en esa necesidad. Pero si tú tienes en tu capacidad ayudar a esa necesidad, el que tiene corazón de siervo, luego de conocer la necesidad, actúa a lo que está en su poder. Ahora, a veces está fuera del alcance de uno. El otro día recibí un mensaje de alguien pidiendo $5,000 por otra persona que iba a tener una operación. Bueno, lo siento por ti, amigo, pero está fuera de mi alcance. Hay cosas que uno realmente no puede hacer. Si hubiera venido el ciego hacia mí, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Que me sane la vista. Bueno, ahí puedo orar. Y es lo único que puedo hacer. Pero si tú tienes una necesidad, que yo tengo provisión dada por Dios para ayudarte, el corazón de un siervo actúa sin demora, luego de conocer las necesidades. Podría ser que no entramos en mucha plática con los hermanos, no conocemos sus vidas porque si conocemos la necesidad, luego nos sentimos obligados a actuar. Entonces mejor ni conocer la necesidad. Mejor ni conocer la petición.
Porque tal vez con conocer la petición, Dios va a comenzar a golpear mi corazón, martillar mi corazón para que actúe. Mis hermanos, Cristo dice, el camino hacia arriba, hablando de autoridad y prestigio, es a través de la humildad. Él mostró eso, conociendo las necesidades de otros. Mateo capítulo 8. ¿Cómo es el corazón de un siervo? Bueno, vimos claramente que actúa a favor de los demás. Pero en nuestra relación con Cristo, también el corazón de un siervo se manifiesta. Mateo 8, verso 9 dice, saben desde el 8, Mateo 8, 8 y 9. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre debajo de potestad, y tengo bajo de mis soldados. Y digo a este, ve y va, y el otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Segundo, un siervo es obediente a su señor. Este centurión, un señor de soldados, tropas, etcétera, que lideraba un batallón, tenía autoridad, tenía potestad, tenía el mando de diferentes hombres. Y la muestra de que uno realmente era su siervo es que recibía órdenes del centurión. Noten esto. Dice, a mis soldados les digo, ve. Y él simplemente va. No pregunta por qué, no pregunta por qué él, no pregunta cómo, sino él va. Si le mando a venir, pues él viene. Y a mi siervo cuando le digo que haz esto, sin queja, sin murmuración, sin ser respondón, él lo hace. Punto es que un siervo es obediente a su Señor. Un siervo escucha y un siervo obedece. Ahora bien, saliendo de aquí, del ejemplo de un centurión, apliquemos esto a nuestra relación con Cristo. ¿A poco no somos llamados siervos de Dios y siervos de Cristo? Pues lo somos. Bueno, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si le confesamos como nuestro Señor, ¿qué evidencia hay en nuestra vida que realmente lo sea? Porque con la boca uno puede confesar cualquier cosa, puede profesar cualquier cosa. La pregunta es, ¿qué evidencia tangible en tu vida hay de que tú eres un siervo de Dios y que Él no solamente teóricamente es tu Señor, sino que realmente lo sea? Romanos 6, versículos 13 al 15, les voy a mostrar quién es su Señor. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? Miren eso. Pablo nos hace ver que a quien tú estás prestando el uso de tus miembros, tu cuerpo, sus diferentes componentes, a quien usted presta su voluntad y su facultad y todo lo que usted es, ese es su Señor. Si es el pecado, aunque tú digas 1000 veces, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, si en el diario vivir usted diariamente presenta a la oficina del pecado, dice, aquí estoy tus órdenes. El pecado es tu Señor. Por consiguiente, el diablo aún sigue siendo tu Señor. El punto fundamental es esto: el siervo del Señor es obediente. Esto es fundamental para un siervo. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que el creyente vive totalmente libre del pecado. El hermano Héctor leyó
hace un momento de la lucha que hay en creyentes, de la carne y el espíritu. Sabemos eso. Pero ¿cómo se categoriza tu vida? ¿Por obediencia al Señor verdadero o obediencia hacia el pecado? Aquel a quien tú prestas tus miembros, ese es su Señor. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. El corazón de un siervo. ¿Qué nos enseña Jesús acerca de esto? Mateo 10, versículos 24 y 25. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Tercero, el siervo tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. El discípulo, un discípulo es un seguidor, ¿verdad? Sabemos eso. El seguidor nunca puede ser más que su maestro. De igual manera, el siervo no es más ni puede ser más que su señor. El siervo no debe intentar resaltar o sublevar a su señor, sino ser como él. Cuando uno quiere ser más que su señor, con ese espíritu de soberbia, Dios lo abate, Dios lo baja, Dios lo humilla. Pero cuando el siervo se humilla, Dios allí lo exalta. Ahora bien, podemos entender esto en los discípulos, porque ellos anduvieron con él. Fácilmente, si uno de ellos fuese llevado por espíritu de soberbia, trata de establecer su propia religión. Dice, bueno, con todo lo que conozco, con todo lo que puedo hacer, yo voy a apartarme de Cristo y voy a hacer mi propia iglesia, mi propia religión. Hoy en día, Cristo no está caminando por las calles de Jerusalén. Pero Cristo sí está en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, vamos allá. Colosenses 1. Y les voy a decir que aún existe ese peligro o esa amenaza de querer sobresalir más que el maestro. Colosenses 1, versículo 27 dice, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, Cristo prometió su Espíritu Santo para sus seguidores. Sabemos esto. Significa, tengo adentro de mí el mismo Espíritu de Cristo. Si el Espíritu de Cristo está en mí, Él está en un constante combate con mi carne, a ver qué se va a reflejar o quién se va a reflejar más en ese día. Y cada día es una batalla. El hecho que tuviste victoria ayer no implica nada para hoy, ni hoy ni afecta mañana. Punto es, hay un combate en nosotros mismos a quién vamos a reflejar. Ahora bien, ¿cómo nos expresamos al mundo? Con palabras, con acciones, ¿verdad? Cosas observables por los demás. Si después de una hora con nosotros, o un día con nosotros, lo que el mundo puede percibir es nada más usted, hay un problema. ¿Cómo es posible que Cristo mora en el creyente? Y la gente nos conoce y nos han conocido por buen tiempo y aún no aperciben que somos hijos de Dios. ¿Cómo es posible eso? Aunque ellos no sepan exactamente todo de usted, deberían percibir algo diferente con esa persona. Apenas lo estoy conociendo, es nuevo en trabajo, pero yo veo que él actúa diferente a los demás. Su forma de hablar es diferente. Él no es igual que los demás, él es responsable. Algo diferente tiene. ¿Qué es eso? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y de ninguna forma acaparemos el crédito.
No, es que mi madre me crió bien. No, puede ser que sí, ¿verdad? Pero más de allí, tengo Cristo viviendo adentro de mí. Por eso, aunque los demás hagan una cosa, que entre ellos es aceptable, para mí no lo es. No puede ser aceptable. ¿Por qué? Porque tengo Cristo en mí, dirigiendo la gloria a Cristo. El apóstol Pablo mandó a los corintios a glorificar a Dios como en su cuerpo y en su espíritu, que son posesiones de Dios. El siervo ha de ser humilde. Mateo 24. Vamos allá. Mateo 24. ¿Cómo es el corazón de un siervo? Mateo 24, verso 45. El siervo ha de ser fiel y prudente. Fiel y prudente. Mateo 24, verso 45. Dice: ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a su tiempo? ¿Qué significa fiel? Y entre todas las formas que se puede ilustrar y describir la palabra fiel, me gusta esta definición. Uno que no defrauda la confianza depositada en él o en ella. Uno que cumple con lo que le es pedido. A una persona que es fiel no tienes que preguntarte si realmente va a cumplir lo pedido. Se sabe que lo va a hacer porque se ha mostrado fiel. Ahora, la fidelidad en algo no se muestra, mis hermanos, de la noche a la mañana. Jamás. La fidelidad se echa de ver a través de mucho tiempo, cuando alguien se ha mostrado fiel. Si tú quieres que alguien tenga confianza en ti en algo, muéstrate fiel. Y el siervo del Señor ha de ser fiel y prudente. ¿Qué es prudente? Templado, cauteloso, moderado, sensato y de buen juicio. El contexto de este pasaje es perseverar en la fidelidad en la ausencia del Señor. Ahí está el contexto. Un día viene el Señor y nosotros ahora somos sus siervos y actuamos y obramos en su ausencia. Y aquel que es fiel, aquel que es prudente, actúa de la misma forma como si Cristo estuviera en medio nuestro. Ahora bien, yo entiendo que eso es un nivel altísimo. Es más, el que lo está predicando, cae corto en eso. Si yo le preguntara, ¿cómo usted tiene pensado vivir esta semana? ¿Viviría de la misma forma si Cristo pasara la semana en tu hogar? Ahí está difícil. Sabemos que actuaríamos a un nivel más alto si Él estuviera en nuestro hogar. Tal vez habría una gran limpieza en la casa, que sacando cosas que no convienen, porque Cristo está en nuestro hogar. Pero ¿qué diferencia práctica hay entre Cristo morando físicamente en medio nuestro y que su Espíritu Santo more en nosotros? La verdad no hay diferencia, aparte de que uno es visible, otro es invisible. Pero el mismo Espíritu de Él mora en nosotros. Punto es, mis hermanos, aunque no lo veamos, sabemos que el Señor nos observa y vendrá por nosotros. Y el hecho que Él viene por nosotros debe inspirarnos a la prudencia y a la fidelidad en nuestro servicio. Punto es que el Señor nos halle ocupados en su servicio. Di una pequeña ilustración allá en la conferencia, y ustedes tal vez lo han escuchado, tal vez no. Cristo enfatiza mucho, las recompensas eternas. Y yo lo he escuchado, a gente decir, con tal que llegue al cielo, con esta basta, con tal que llegue al cielo. Usted lo está diciendo porque no estás en el cielo ahora. ¿No es cierto? Ahora bien, vamos a suponer, y yo sé que esto es muy personal y tal vez lo han vivido. Antes de usted pisar el suelo americano, específicamente aquí en el norte,
tal vez tienen un concepto de cómo es el invierno, de frío y nieve y todo eso. Pero cuando llegó acá, se dio cuenta cómo era. Ahora supongamos que usted tiene un familiar allá en temperaturas muy altas que no conoce nada de la lluvia, de granizo, de nada, no conoce nada. Y ese familiar dice, mire fulano, me voy para los Estados Unidos y voy al norte con usted. Y pienso llegar para diciembre, para Navidad. Bueno, está bien. Qué bueno, lo vamos a recibir. Pero ya te aconsejo, traiga su chumpa, traiga su gorro, traiga sus botas de nieve, traiga pantalones gruesos porque lo va a necesitar. Y ese familiar que te diga, no hombre, con tal que esté allá, no me importa nada del frío. ¿Por qué lo están diciendo? Porque no saben lo que es. Usted que está aquí sabe cómo es. Y llega familiar y no viene preparado porque no te hizo caso. Y ve el hielo colgado de los rufos, ve el hielo, ve los volcanes de nieve. ¿Qué es esto? Y usted como buen amigo va a decir, yo te lo dije. Bueno, vamos a la tienda y compramos. Es lo mismo cuando pensamos en Cristo, el cielo y recompensas eternas. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Quién está en el cielo? ¿Cristo o tú? Cristo. Él sabe cómo es, ¿no es cierto? Y si Él enfatiza y dice, haced tesoros celestiales, no en la tierra, en el cielo, es porque es importante. Es porque usted no va a querer llegar allá sin esas recompensas. Aquel que vive allá, es más, el constructor de aquel lugar, el arquitecto de ese lugar, dice, van a querer tener recompensas, hágame caso. La única diferencia entre la ilustración que les di y el cielo es esta. El familiar que llega no preparado, fácilmente va a la tienda y compra todo, ¿verdad? Y vive feliz para siempre aquí. ¿Sabe lo que no encuentra en la Biblia? Cuando te mueras y vas al cielo, o Cristo venga y vas al cielo, yo no encuentro una segunda oportunidad para ganar recompensas. O sea, lo que usted va a tener en el futuro es lo que usted se ha ganado aquí. Hablan de recompensas, no estoy hablando de salvación, de recompensas. Estos años de vida que usted tiene son los únicos años que usted tiene para ganar recompensas. En el cielo es para disfrutarlas. No, pastor, con tal que llegue al cielo. Otra vez, usted lo está diciendo porque no está allá. ¿Por qué no hacer caso a aquel que ha estado allá y reina allá y diseñó todo para nosotros en ese lugar? Las recompensas eternas no son cosas pequeñas, mis hermanos. Y el Señor una y otra vez nos manda a ser fieles y prudentes para que cuando Él venga nos halle ocupados en su servicio. Lucas 16, ¿cómo es el corazón de un siervo? Lucas 16. Versículo 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Número 5, el siervo tiene que ser dedicado. ¿Dedicado en qué sentido? En que su lealtad es a un solo Señor. Jesús dice que ningún siervo puede servir a dos señores, porque por ley o se va a pegar al uno y descuidar al otro. Y los dos señores que le presentan en este caso, Dios mismo y las riquezas. Punto clave es esto. El siervo tiene que ser dedicado a un solo Señor. Ahora bien, déjeme aclarar aquí. Trabajar por ganar dinero no es servir las riquezas. Trabajar es mandado por Dios. ¿Y la recompensa? Dinero. En otro tiempo podía ser un saco de
de trigo, podía haber sido un borrego. Las recompensas cambian. Pues trabajamos por ganar dinero. Y eso no es ser siervo de las riquezas. Pero, ¿sabe que sí es servir las riquezas? La avaricia. Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Ellos son los que servían a las riquezas. Con ese afán desmedido de acaparar más y más dinero y más posesiones, habían servido y estaban sirviendo a las mismas riquezas. Van a Colosenses 3, por favor. Algo interesante encontramos aquí acerca de dedicación y de lealtad. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces soy un poquito analítico cuando veo y leo la Biblia. Y yo veo que dice, poned la mira singular en las cosas de arriba. Ahora, ¿cuántos ojos tenemos? 2. Ahora, a menos que exista un caso extraordinario, a menos que alguien sea visco, los 2 ojos tienen que mirar a una sola cosa, enfocarse en una sola cosa. Ahora mismo puedo ver los 2 extremos enfrente, pero puedo enfocarme en una sola cara, en otra cara, en un objeto. La mira es una. Mis hermanos, poner la mira en las cosas de arriba, eso es nuestra dedicación, nuestro enfoque. ¿En qué? En cosas eternas. Claro, tenemos que vivir en el mundo, lo sabemos. Nuestros ojos ven mucho, pero nuestro enfoque es un solo. Nuestra dedicación, nuestra razón de vivir es una sola. Y es en las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Bueno, está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nuestras acciones siguen a nuestra mirada. Si nuestra mirada está en el Señor, nuestro enfoque, lealtad, dedicación, nuestras acciones también van a manifestar eso. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 26. El siervo ha de seguir a su Señor. Juan 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El concepto de servicio está vinculado con el concepto de ser un discípulo. Porque el que me sirve debe seguirme. Seguir a Cristo es ser un discípulo de Él. El siervo ha de seguir a su Señor. Ahora, literalmente no podemos hacerlo. Literalmente, físicamente. Pero seguirle se trata de continuar lo que Él empezó. Él trazó un camino. Él era un pionero, mis hermanos. Cuando usted lee los evangelios, van a ver que las enseñanzas de Jesús eran tan extraordinarias en su día. Muchos rechazaron sus enseñanzas porque estaban tan fuera de su concepto de entender. Y el que sigue a Jesucristo toma las mismas enseñanzas como los discípulos hicieron. Y dicen, no solamente lo creo, sino lo aplico, lo vivo y lo transmito a los demás. El siervo sigue lo que el Señor empezó. Ahora, muchos podrían decir, y tal vez yo incluido, si Jesús estuviera caminando por aquí, yo le seguiría. Decimos eso porque no lo estamos viviendo. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, ¿cuántos discípulos constantes tenía? 12.
Yo sé que a veces las multitudes le seguían, pero ¿por qué le seguían? Por intereses propios, ¿verdad? Ahí estaban los mancos y los cojos y los ciegos, leprosos, buscando su milagro. Y sí, Jesús hacía milagros, y sí, Jesús enseñaba, pero pensemos en la cruz, cuando dio su vida. ¿Qué hicieron hasta los 12 constantes? Bueno, ya eran 11. Lo desampararon. Punto es, no diga, si Cristo estuviera por aquí, yo le seguiría. Tú y cuántos más. Es más difícil poner pies a tu declaración y seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, que decir físicamente lo haría. Juan 10, verso 27, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen. 2 Timoteo 2. Casi vamos a terminar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. El corazón de un siervo. Segunda Timoteo 2, versículos 24 y 25. Que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Vemos varias características y atributos que Pablo dice que el siervo del Señor debe tener y otros que no debe tener. Primeramente, debe ser pacífico, manso, sufrido y apto. Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. No es una marca de un cristiano que siempre está en contención con otros creyentes. La única contención que Dios sanciona en su palabra es contender eficazmente por la fe, como dice en Judas, la carta de Judas. Luego de allí, entre hermanos, no debe haber contenciones, contiendas, aquello que nos divide, aquello que nos separa. El siervo del Señor no debe ser contencioso. No busquemos pleitos. ¿Cuántos pleitos buscó Jesús? Ahora, físicamente, Él nunca golpeó a nadie. Lo más cercano, cuando Él hizo ese azote. Pero según leo, y si leo bien, no fue para las espaldas de aquellos, para los animales, ahuyentarlos de ahí del templo, que habían contaminado. Cristo no entraba a golpes, aun cuando a Él le golpeaban. Ahora, a veces buscaban enredarle en su palabra, contenciones de palabras, y Cristo solía apagar esa conversación con la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, sean físicamente o verbalmente, los siervos del Señor no deben ser contenciosos. Nada se haga por vanagloria o contienda, dice Pablo a los Filipenses, sino, bueno, vamos a verlo, Filipenses 2. Filipenses 2. Se me fue de la mente cómo termina eso. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. En vez de contienda, vanagloria y soberbia, actuemos en humildad. El siervo del Señor ha de ser manso para con todos. Dice, el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Este dispuesto y capacitado para instruir a aquel que lo busca. Apto, capacitado para enseñar. Luego dice sufrido. Ahora, sufrido sí puede hablar de aguantar
y padecer persecuciones, pero también sufrido es paciencia en el servicio, con mansedumbre corrigiendo a los que se oponen. Déjeme decirles algo. El momento en que usted decide servir al Señor y lo comienza a desarrollar, habrá más que un oponente, principalmente tu carne. Principalmente. Tu carne va a decir, estoy cansado, estoy el otro, no quiero, he hecho lo suficiente, ya le toca a otro. Tu carne lo va a decir. Pero pasan de allí, entre el mismo cuerpo de Cristo, puede haber quien se oponga a tu servicio. Y el siervo del Señor es mandado con mansedumbre, con gentileza, como hizo Jesús. Ser manso para con todos, aguantando y hasta corrigiendo a los que se oponen. Punto es, actuar como nuestro Señor aún cuando vengan oponentes. Último pasaje, Lucas 17, el corazón de un siervo. Lucas 17, este pasaje es uno de los más difíciles para el ser humano aceptar, porque nuestra naturaleza revela contra lo que enseña Jesús aquí. Ahora, mi carne puede encontrarlo como desagradable. Mi espíritu se goza en lo que está escrito. Lucas 17, leamos versículos 7 al 10. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto el campo le diga luego, pasa, siente a la mesa? ¿No le dice antes, adereza que cene, y arremángate, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú y bebe? Cristo dice, bueno, ustedes, más de alguno tiene su siervo. Y el siervo está en el campo todo el día, está arando, está apacentando, está sembrando cosas, todo lo que él hace. Y cuando vuelve a casa, todavía no ha acabado su turno. Cuando llega a casa, le falta preparar la comida y servir al amo. Y después puede comer y beber. La pregunta de Jesús en verso 9, ¿da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Muchos de ustedes, normalmente diría yo también, pero estuve de vacaciones la semana pasada, trabajaron la semana pasada. El dueño de la compañía se acercó a usted para decirle gracias. ¿Usted conoce al dueño de su compañía? A veces es muy grande, ni siquiera se conoce, ¿verdad? No te dan las gracias. ¿Por qué? Porque simplemente está haciendo lo que habían acordado contigo que usted haría. Ahora, de aquí a 4 o 5 días, usted va a recibir gracias de otra forma, ¿verdad? Su recompensa. Pero aún así no es tanto agradecimiento, sino él está cumpliendo con lo que él dijo. Tú dijiste, yo te presto 8 horas de servicio, tú me das esto. Buen acuerdo. Jesús dice, el dueño no va a decir gracias al Señor por simplemente hacer lo mínimo. Él fue contratado para eso, trabajar en el campo y servir la cena. Y cuando él lo haga, la cabalidad aún no es digno de agradecimiento. Porque él está recibiendo lo que dijo que iba a recibir. Verso 10, aquí está la aplicación. Así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Eso está duro. Señor, si yo hago todo lo que mandas hacer, aún así no amerita un aplauso. Nadie me debe aplaudir ni felicitar por eso. No, es más, lo que ustedes deben hacer es mirarse en el espejo para decir, yo soy inútil. ¿Cómo? Por lo que debíamos hacer. La palabra deber nos habla de deuda.
lo que estaba endeudado a hacer es lo que hice. Ahora, suena duro esta verdad, pero déjame explicarte algo. Vamos a suponer, y esta es una ilustración muy familiar que uso de vez en cuando. Vamos a suponer que usted trabaja en la venta de tortillas. Y el dueño de la compañía piensa que usted puede echar en un día 1000 tortillas. ¿Es mucho? No, creo que no. Las que saben, saben. En 8 horas usted rinde 1000 tortillas. Y usted puede hacerlo. Pero también puede ser más. Y usted sabe que a ti te contrataron por echar 1000 tortillas. Que si el dueño logra vender las 1000 tortillas, entonces recupera lo que a ti te pagó en ese día. Que a ti te contrata por 200 al día. Y con vender 1000 tortillas, ahí está sus 200. Pregunta, si usted cumple con eso diariamente, ¿qué provecho hay para el dueño? Si lo que usted produce nada más cancela o anula lo que está invirtiendo en ti. Él te paga 200 y lo que tú produjiste, pues 200. ¿Qué ganancia hay para el dueño? Las compañías no funcionan así, mis hermanos. No pueden funcionar así. Tiene que haber, ¿qué? Provecho, ganancia. Tiene que haber. De otra manera, el dueño será el negocio. No está ahí de servicio comunitario. El Señor nos enseña cuando hacemos lo mínimo, pudiendo hacer más. Somos siervos inútiles. Mis hermanos, yo sé que el Señor tiene altas expectativas para nosotros. Altas expectativas. Pero por algo le llamamos Señor. Por algo le llamamos Salvador. Por algo le llamamos nuestro Dios. Y es porque Él no solamente manda, sino Él nos capacita para cumplir con lo que Él nos ha mandado. Y aunque nuestra carne se opone, aunque nuestro espíritu desmaya de vez en cuando, Él nos alienta, Él nos refuerza, Él nos exhorta. Y a la luz de la eternidad, todo lo que invertimos en esta tierra, mis hermanos, lo vamos a ver por toneladas en el futuro. Lo vamos a ver de una manera mucho mayor en el futuro. Jesús dijo que no hay hombre que haya dejado casa, familia, el otro, que no reciba 100 veces tanto en esta tierra y en la vida eterna también. Punto es, no crea, mis hermanos, que sea un gasto de tiempo, un desperdicio servir al Señor. El Señor paga bien. Solo como dijo un hermano por ahí, solo hay que morir para recibir el pago. Pero de que paga bien, paga bien. El corazón de un siervo, lo que Jesús nos enseña, mis hermanos, y hay muchos puntos en que podemos trabajar. Yo deseo que todos cuando cantemos estos cánticos, siervos de Jesús, hombres de verdad o mujeres de verdad, que no sean mentiras, que no sean declaraciones de un hipócrita, sino que sea realmente nuestro anhelo, nuestro desarrollo diario de servir al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque en tu palabra vemos cómo es el corazón de un siervo, cosas prácticas que podemos implementar. Señor, no hay que ser un gran teólogo ni un erudito para poder entender lo que es servirte. Lo que se requiere es un corazón dispuesto. Aquel que dice, heme aquí, estoy a tus órdenes. Padre, si en nuestro diario vivir prestamos servicio a muchas cosas y a muchas personas, pero a ti no, regúyenos, Padre, si ya no lo has hecho. Corrige ese mal que hay en nosotros, para que podamos comenzar desde ya a servirte, porque tú eres digno de nuestro servicio. Entre todos y todo lo que exige nuestro servicio, tú por encima de todos, Padre. Yo te ruego, mi Dios, que tú alientes y animes a aquellos que ya te están sirviendo de corazón puro. Hazles remontar con fuerzas como el águila a los que esperan en ti.
Y aquellos, Señor, que aún no han experimentado el gozo que es servir a Cristo, haz, Padre, que también lleguen a ese punto de satisfacción, donde se dan cuenta que el gozo más grande viene en servir a nuestro Cristo, a nuestro Salvador. Padre, bendiga a cada hermano, cada familia, cada matrimonio en este lugar, y haz que de este grupo de creyentes salgan grandes siervos y siervas tuyas. Tal vez no recibiendo ninguna fama, ningún aplauso, ningún reconocimiento humano, pero ya en la gloria habrá recompensas eternas, Señor. Y para eso trabajamos, y para eso, Señor, tú nos has motivado. Padre, bendiga a cada uno que vino esta mañana, y haz que nuestros corazones sean más como el tuyo, el corazón de un verdadero siervo. Bendiga nuestros esfuerzos esta tarde, y bendiga el culto en esta noche.